En los vídeos anteriores vimos cómo sobre un mismo conjunto X se pueden definir varias topologías, pongamos T y T', dando lugar así a diferentes espacios topológicos que a priori probablemente puedan tener propiedades topológicas distintas, propiedades topológicas de las que todavía no hemos hablado. Así tendrá sentido ver funciones que ante una topología son continuas, pero ante otra topología no son continuas, o sucesiones que son convergentes con una topología, pero no en otras. A veces puede ocurrir que los abiertos de una topología, por ejemplo de T, sean también abiertos en la topología T', es decir, que T esté contenida en T'. En este caso se dice que la topología T es menos fina que T', o que T' es más fina que T. De cualquier forma, se suele denotar por este simbolito menor o igual que. Así, en un conjunto X cualquiera, T sub D, es decir, la topología discreta que coincide con las partes del conjunto, siempre es la topología más fina de todas las topologías que se pueden definir sobre un conjunto X cualquiera. Es decir, se tiene que T siempre es, vamos a poner este simbolito, es decir, es menos fina que T'. Si observamos esta relación de ser menos fina determina un orden parcial en el conjunto de todas las topologías de un conjunto X cualquiera. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si denotamos tau de X al conjunto de todos aquellos subconjuntos T de las partes de X que son una topología sobre X, resulta que el par T junto con esta relación de ser menos fina es un conjunto parcialmente ordenado. Esto, por definición, es que cualquier topología está relacionada con ella misma, es decir, es una relación reflexiva, es antisimétrica, es decir, que si T es menos fina que T' y T' es a su vez también menos fina que T, entonces T y T' deben ser la misma topología. Y por último, que si se tiene la transitividad, es decir, si T es menos fina que T' y T' es menos fina que T', necesariamente T es a su vez menos fina que T'. Esto para cualesquiera T en tau de X. La demostración de este hecho se deduce directamente de las propiedades de la inclusión entre conjuntos. Veamos ahora un par de ejemplos que estén relacionados con lo dicho anteriormente, con esta relación de ser menos fina que se tiene en el conjunto de todas las topologías de un conjunto dado X. Como sabemos, dado un conjunto cualquiera X, siempre se pueden definir dos topologías que son en cierto sentido extremas, que son la topología trivial y la topología discreta. El hecho de que son extremas se ve reflejado precisamente en esta relación binaria de ser menos fina que, pues si nosotros tuviéramos una topología T en X, se tendría que siempre la topología indiscreta, es decir, la topología formada por el conjunto vacío y por el total, siempre va a ser menos fina que esa topología T que hemos elegido, y esta a su vez va a ser siempre menos fina que la topología discreta, que es justamente la topología constituida por las partes de X, es decir, la familia de todos los subconjuntos posibles que se pueden obtener a partir de un conjunto dado X. De esta forma, bajo esta relación, la topología indiscreta sería el mínimo de tau de X, mientras que la topología discreta sería el máximo de tau de X. Otro ejemplo ilustrativo puede ser el siguiente. Consideremos XD un espacio métrico. Como ya sabemos, los espacios métricos pueden verse como espacios topológicos sin más que considerar la topología T sub D
definida como aquellos subconjuntos O de X que son abiertos respecto al espacio métrico. Esto significa que para todo X de ese subconjunto O es posible encontrar una bola abierta que queda centrada en X que está totalmente contenida en O. Bien, pues consideremos en un espacio métrico la topología cofinita. Esta se definía como aquellos subconjuntos O de X de forma que tenían que su complementario tenía un número finito de elementos. Bien, pues resulta que la topología cofinita siempre va a ser menos fina que la topología métrica, es decir, la topología inducida por la métrica D que tenemos en el espacio métrico. Veamos cómo podría ser la definición de este hecho. Fijado O, un abierto de la topología cofinita, nosotros querríamos ver que ese O está en la topología inducida por la métrica, ¿verdad? Pues eso significaría que la topología cofinita es menos fina que la topología inducida por la métrica. Bien, pues entonces, fijado un X del espacio, se trata de ver si existe una bola abierta centrada en X y de radio delta totalmente contenida en ese conjunto O. Pues resulta que por haber escogido O como un elemento de la topología cofinita, su complementario va a ser finito. Esto significa que existirán, pongamos x1, xn elementos de X, de tal forma que podemos escribir el complementario de O precisamente como el conjunto formado por todas estas X. Como esto es un conjunto finito, podríamos considerar el mínimo desde 1 hasta n de las distancias del punto escogido X a cada uno de los X sub alfa que tenemos aquí. Pues bien, si tomamos delta precisamente como este mínimo, resulta que este delta es el delta que buscábamos para demostrar que la bola de centro X y de radio delta está totalmente contenida en O. Vamos a verlo. Vamos a ver que la bola de centro X y de radio delta está en efecto contenida en O. Para ello vamos a proceder por reducción al absurdo. Supongamos que Y es un elemento de esta bola. Bien, pues por definición tenemos que la distancia de X al punto Y debe ser menor que delta. Ahora bien, hemos elegido delta de tal forma que será siempre menor o igual a la distancia de X a cada uno de estos X sub alfa, para todo alfa entre 1 y n. Por otro lado, tenemos que, si suponemos que Y no cae dentro de O, ¿verdad? Porque estamos procediendo por reducción al absurdo, necesariamente X deberá estar en el complementario de O. Pero es que el complementario de O no era otra cosa que el conjunto formado por estas X sub 1, X sub n. Necesariamente entonces tendremos que Y será igual a alguna de estas X sub alfa, ¿verdad? Es decir, Y será igual a, pongamos una X sub alfa sub 0 para cierto alfa sub 0 entre 1 y n. Observemos entonces lo que tenemos. Por un lado, la distancia de X a Y debe ser menor estricto a la distancia de X a X sub alfa, pues hemos supuesto por esto de aquí que la distancia de X a Y es menor que delta, y esto debe ocurrir para todo alfa desde 1 hasta n. Por otro lado, tenemos que Y es igual a X sub alfa sub 0, luego la distancia de X a Y debe ser igual a la distancia de X a X sub alfa sub 0. Esto es una contradicción, pues tenemos aquí un menor estricto y alguno de estos X sub alfa que tenemos en la parte derecha coincidirá con X sub alfa sub 0. Luego estamos diciendo que la distancia de X a alfa sub 0 va a ser distinta a la distancia de X a alfa sub 0. El absurdo proviene a suponer que Y no puede ser un elemento de O, lo cual demuestra precisamente la inclusión a la que queríamos llegar, es decir, que la bola de centro X y radio delta está contenida en O. Y esto termina de probar que la topología cofinita siempre es menos fina que la topología métrica en cualquier espacio métrico. Hasta aquí todo lo que queríamos ver sobre relaciones entre topologías de un mismo espacio. Les veo en el próximo vídeo en el que comenzaremos el apartado de bases de abiertos.